la Televisión Pública Canal 7 y el Centro Televisivo Arquidiocesano Santa María de Buenos Aires presentan Buenos Aires necesita llorar. Buenos Aires no ha llorado lo suficiente. Pero para entrar al lugar donde nació Jesús hay que agacharse, hay que abajarse. Para encontrar a Jesús tenés que abajarte. Y Jesús es el Señor de la locura y los quiere locos por la vida, los quiere locos para que den vida a los demás, para que sean fecundos, para que no terminen estrolados en una casa de salud. Yo no tengo explicación para el misterio de por qué sufren los chicos. Lo dejo en el misterio de Dios. Cómo la vida nos va acostumbrando a pasar de largo, a no interesarnos en la vida del otro, en lo que el otro me quiere decir. Feliz aquel que sabe perdonar, que tiene misericordia para los demás, que no anda condenando a cada rato a todo el mundo. Deja que Jesús entre en tu casa con esa alegría en tu corazón, en tu vida, en tu historia, en tu camino. Cada uno de nosotros, con toda verdad, hoy puede decir que no le es indiferente a Jesús. Jesús se involucró con la vida de cada uno de nosotros, no con la vida de todos nosotros al voleo, sino de cada uno con nombre y apellido. Jesús sabe lo que me pasa a mí. Jesús sabe lo que pasa por tu corazón, por el tuyo, por el tuyo, por el tuyo. Jesús pagó por mí. Y por vos, por vos, por vos, por vos, por vos. Nuestro Dios que vino para hacerse paciente por mis pecados. El cardenal Bergoglio, cuando estaba en Buenos Aires, preparaba mucho lo que era la reflexión pascual, tanto que usaba casi ese tiempo de más tranquilidad que se tomaba en enero, como para tener ahí ya casi terminado a veces, tanto el mensaje del inicio de la Cuaresma, que coincidía con la publicación del gesto solidario cuaresmal, como también las distintas homilías que hacía durante el tríduo pascual. Uno, desde el punto de vista cultural, es decir, lo que significa para la liturgia de la Iglesia el tríduo de la Pascua, él lo trasuntaba eso, ¿no? Como un momento de especial renovación, pero a su vez acompañado eso como una forma de manifestación de fe popular, ¿no? Nuestro pueblo necesita sacerdotes ungidores, sacerdotes que sepan salir de su autocomplacencia y eficientismo y se den con simples gestos de bondad. Sacerdotes salidores, me atrevería a usar la palabra, que andan por la calle. Yo pienso que es un mensaje de esperanza, de confianza, de un fortalecimiento de la fe, de un poder salir con ganas, con convencimiento, de ser apóstoles. Testimonio de Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, es modelo de lo que significa no predicarnos a nosotros mismos, no trabajar por nuestros propios intereses, sino por los del Señor. De que la Iglesia no sea autorreferencial. Desde esa reflexión del autorreferencial tiene que ver hasta la salida para afuera, la atención a los pobres, la dimensión pastoral de la Iglesia.
es como que eso es el concepto central, ¿no? De la predicación del cardenal y del Papa. Tanto que fíjense que cuando estás en el precónclave, es decir, en las congregaciones generales, en la anteúltima congregación general, le toca hablar y habla de la autorreferencialidad. Y muchos dicen que eso fue lo que conmovió al resto de los cardenales para llevar el voto al entonces cardenal Bergoglio, ¿no? Él en el 2007 participó de la conferencia del episcopado latinoamericano en Aparecida, donde él estaba coordinando la comisión redactora del documento final, y yo me acuerdo que al volver él comentaba con gozo, con alegría, que estaba muy contento de los números que ese documento había sacado acerca de la piedad popular, ¿no? Que habían estado muy bien escritos, que eran muy decidores, que interpretaban lo que es la piedad popular aquí en Latinoamérica, ¿no? Esos que pide con insistencia nuestro pueblo fiel, que le bauticemos sus hijos, que le unjamos sus enfermos, que le demos la bendición a sus cosas, a sus estampitas, a sus botellitas de agua, que visitemos sus casas y escuchemos sus confesiones y le demos la comunión. La unción hace que estos pequeños gestos de bondad sacerdotal estén cargados de alegría y de eficacia apostólica. Al fin y al cabo, el poder y la fuerza salvadora de Jesús se encarnó y arraigó en gestos de bondad muy sencillos. Bendecir el pan, imponer las manos y tocar a los enfermos, enseñarle a los humildes las parábolas de la bondad del Padre, de ese Padre lleno de misericordia. Gestos de bondad que cansan. Y si en mi oración pido que nuestros curas sean salidores, también les confieso que pido que terminen bien cansados. La misa crismal, en donde preferiblemente él elegía ahí hablarle al clero, ¿no? Es decir, ya era una costumbre en Buenos Aires y lo es también en el contexto mismo de la misa. De hecho, como la misa crismal, después de la reforma litúrgica de Pablo VI, ha tenido esa formación, esa formalidad de que sea una misa en donde tenga que ver con la renovación de las promesas sacerdotales, con el gesto sacerdotal de Cristo. En el nombre de Jesús somos enviados a predicar la verdad, a hacer el bien y a alegrar la vida de nuestro pueblo. Somos enviados a consolar a los afligidos de nuestro pueblo. Y la consolación consiste en cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por el canto de la alabanza. Yo soy sacerdote, ahora obispo, pero soy sacerdote de la Arquidiócesis de Buenos Aires. La Arquidiócesis de Buenos Aires tiene unos cuantos sacerdotes, pero creo que la experiencia, no sé si de todos, pero creo que de la mayoría ciertamente, sentíamos cercanía con el cardenal Bergoglio, ¿no? Sobre todo porque nos escuchaba mucho. Y entonces uno se sentía en ese sentido cercano, ¿no? La caridad también es una unción, es ungir al otro con nuestras obras de misericordia, pero practicadas desde el don de nosotros mismos, que supone despojo y entrega. La caridad unge al otro con el don total de sí, no con dar cosas. Y el Señor nos desinstala para poder ungirnos. El pedido constante que los curas seamos misericordiosos, que no juzguemos, que no condenemos, que sepamos escuchar, sepamos aprender, que tengamos una mirada de pastores. Me parece que es una constante en la prédica de él, ¿no? Estamos llamados a ser piedras, es verdad, pero piedras ungidas, duros como la piedra por fuera para edificar y sostener, para proteger al rebaño y cobijarlo, pero no duros ni crispados por dentro.
Por dentro, el sacerdote tiene que ser como el aceite en el frasco, como el fuego en la antorcha, como el viento en las velas, como miga de pan. Que el obispo sea tan cercano, el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal que salía por televisión, aquel que la gente ya registraba como el tipo más importante de la iglesia, estuviera ahí como uno más, compartiendo la misa, comiendo un locro con la gente, no sé, charlando de igual a igual, respondiendo preguntas de los jóvenes. Y bueno, para mí era muy importante porque era ver la iglesia total. En el fondo, el obispo representa a toda la iglesia, ¿no? Entonces era un contacto ya no solamente con el cura de la villa, era el representante de la iglesia diocesana. La iglesia encerrada en su burocracia no sirve para nada. Es decir, la iglesia no existe para eso. Aunque algunos por ahí tenemos que dedicarnos más a eso para que la pastoralidad de la iglesia esté más dispuesta. Pero si no existe esa pastoralidad de salida, la ahoga, la mata. Y eso es lo que el Papa quiere decir y decía en cada momento, y que era como un poco el resumen de todos los mensajes de la misa crismal, ¿no? Somos pobres sacerdotes en el gran sacerdote, pequeños pastorcitos en el gran pastor. La gracia que pasa a través de nuestros labios y de nuestras manos es infinitamente mayor de lo que podemos imaginar, y el aceite de la unción es lo que nos hace buenos conductores conducidos. Es gracioso también la expresión final de una homilía que no pronunció, pero como la homilía, yo decía hace un rato, estaba preparada desde enero, aquí quedó escrita y custodiada bajo llave y envuelta en una especie de bolsas de nylon, la homilía del Jueves Santo. De manera tal de que el primer Jueves Santo que el Bergoglio era Papa, aquí se leyó la homilía que había preparado. Y en Roma la retocó algo por el contexto y volvió también a leerla. Y fue donde dijo por primera vez en Roma, porque aquí lo había dicho un poco antes en el Consejo Presbiteral, pero en esa homilía era el tema que tiene que ver con lo autorreferencial, pero usó la expresión los sacerdotes son el clero, decía, con olor a oveja, pastores con olor a oveja. Il Signore lo dirà chiaramente, la sua unzione è per i poveri, per i prigionieri, per i malati e per quelli che sono tristi e soli. Non è per profumare noi stessi. E questo io vi chiedo, essere pastore con l'odore delle pecore. Siete pastore con l'odore delle pecore. La Semana Santa para él era un momento muy importante y los Jueves Santos trataba de ir a lugares de dolores en donde como obispo, como pastor, pudiera compartir una misa y tener un signo en donde estuviera el sufrimiento humano. Por la tarde empieza el Triduo Pascual con la misa de la Cena del Señor, que tiene como gesto extraordinario, es decir, el lavado de los pies, demostración de que la Iglesia no celebra la Eucaristía, que es lo que está fundando en esa misa, sin la presencia de la caridad, porque la Eucaristía surge del amor y va hacia el amor. Y el gesto que voy a hacer yo hoy, como pastor de la Iglesia en Buenos Aires, es repetir el gesto de Jesús. Con alguien que está pasando algo que es difícil de comprender. ¿Por qué sufren los chicos? Qué misterio. Es un servicio. Y yo, pecador, con mis límites, mis egoísmos, me voy a arrodillar delante de cada uno de ellos, expresando el deseo que Jesús
quiere que tengamos en la iglesia, de darnos a nosotros mismos. Era muy sensible, y lo es ahora también, a los lugares de sufrimiento, de dolor, ¿no? Ha visitado en los Jueves Santos otras villas, también ha visitado, por ejemplo, la cárcel, el Hospital Muñiz, celebrando la misa y lavando los pies a los que estaban allí, representando a los discípulos, haciendo lo que Jesús hizo en la última cena con sus discípulos. Él lo hacía y lo sigue haciendo ahora con los más pequeños, con los más pobres, con aquellos que están en la periferia geográfica o existencial. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La vida es para darla. La vida es para ofrecerla. La vida es para hacer crecer a otros, para dar vida a otros, para acompañar a otros. La vida es así, con este gesto. El gesto del lavatorio de los pies es un gesto importante. Antes se le decía la celebración del mandato, es decir, el mandato que tiene la Iglesia de vivir en la caridad. Y se hacía en la antigua liturgia solamente en las iglesias catedrales y en las abaciales. En la reforma de Pablo VI esto se extendió a todas las parroquias. Aquí había costumbre que el gesto lo hiciera, como en todos lados, el arzobispo de Buenos Aires, en la misma catedral. No me acuerdo exactamente cuándo fue el año que Bergoglio, al poco tiempo de ser arzobispo, imagino que habrá sido el año, no sé si en el propio año 98, pero tal vez en el año 99, dejó de celebrar en la catedral, le confió el gesto de la catedral al vicario general de turno en ese momento, y empezó a celebrar en algunas parroquias. Me acuerdo que ese mismo día llegó temprano y yo no lo había visto, porque estábamos armando a último momento lo que tenía que ser el altar, ¿no? La tarima, y me extrañó que no llegara, porque él es muy puntual. Y de pronto veo que sale por un pasillo y le digo, ¿llegó recién? Dice, no, lo que pasa es que llegué y me pidieron que fuera a bendecir las casas y no sabían que era el obispo. Entonces cuando él se pone la mitra y la gente se sorprendió, ¿no? Esos tratantes de esclavos, cuya condena será terrible, para que cambien su corazón, para que no usen a nuestros jóvenes como carne de cañón, para que entiendan que son hijos de su pueblo, que son su carne. Pero también pedimos por estos esclavos, tremendos esclavos que son sometidos, que después no caben en el sistema y son material de descarte. Es duro hablar así. Como argentinos, no seamos hipócritas. En la escuela nos enseñan que la Asamblea de 1813 abolió la esclavitud. Son cuentos chinos. Nosotros iniciamos el Hogar de Cristo en la Villa 21. Más bien, yo le explicaba a los chicos que fue por bronca, porque el Estado no nos daba ninguna respuesta y veíamos que los adictos al Paco en nuestros barrios eran cada vez más. Entonces dijimos, hagamos algo nosotros. Entonces, con el padre Charlie, con los que estábamos en Cacupe en ese momento, ideamos una forma en donde el chico no tuviera que irse lejos, sino que en el mismo barrio tuviera una respuesta a su problema y se sintiera parte de la iglesia, ¿no? Fuera como una parte de nuestra comunidad. Y entonces el primer centro se llama San Alberto Hurtado, está en la Villa 21, y ese que él bendice. Porque en el lavatorio de los pies del año 2008 comenzó el Hogar de Cristo y él lavó los pies Bergoglio a los chicos adictos al Paco.
Para ustedes, los que se han bautizado, para ustedes, a quienes el Señor le lavó los pies, y para toda esta comunidad, para los que están estudiando un oficio acá, para salir con un título y conseguir trabajo, para todos los que se esfuerzan, para todos los que ayudan, para todo el barrio. Bueno, el Jueves Santo del 2012, el cardenal Bergoglio recibió nuestra invitación de venir a celebrar la misa del Jueves Santo y hacer el lavatorio de los pies en el Hogar de Cristo, cuya sede tenemos allí nosotros en la calle Matanza 2781, ahí lo llamamos Don Bosco, a ese lugar. Tenía por ahí algo preparado de lo que iba a decir, pero estaba muy atento a lo que pasaba en ese momento. Y muchas veces para su predicación, para su homilía, usaba algo, una imagen, algo que él estaba viendo. Una vez Jesús estaba con los apóstoles y los chicos estaban haciendo el mismo lío que están haciendo ahora. Y los apóstoles los querían sacar a los chicos. Y Jesús le dijo, no, déjenlo, porque el reino de los cielos se parece a ellos. Este lío de los chicos, la voz de los chicos, el llanto de los chicos, son la mejor música para Dios. La estola, que los obispos y los presbíteros se la ponen así, él se la ponía a modo diaconal, es decir, cruzada, como mostrando bien que lo que estaba haciendo era una actitud de servicio, ¿no? Como un ejemplo a dónde había que ir a servir, a dónde tenía que ir el servicio de la Iglesia. Y si uno mirara el elenco de todas las veces, uno puede encontrar globalmente todas esas periferias existenciales en donde el Papa iba, siendo arzobispo, a lavar los pies, cosa que volvió a hacer siendo Papa. Yo siempre digo en épocas en donde había menos curas, ¿no? Porque hay menos curas que antes, y sin embargo, él puso como cierto énfasis en poner varios curas en las villas. Y en villas que no había curas, puso cura. Pero lo significativo es que ese edificio que nosotros tenemos ahí en Bajo Flores, en su momento él consiguió los fondos a fines del 2010 para que nosotros lo pudiéramos comprar y hacer ahí en planta alta el centro de formación profesional y en planta baja tener el espacio para atender a los chicos que están en calle, en consumo, en uno de nuestros centros barriales que tenemos ahí en Bajo Flores, ¿no? Eso habla también del espíritu, como nos acompañaba el cardenal Bergoglio, ¿no? Acompañaba en las celebraciones, en las misas, en las novenas, este día tan especial como el Jueves Santo, pero también en conseguir los recursos o los lugares que nosotros necesitábamos para desarrollar nuestra pastoral. Me acuerdo que iba caminando y me dice en un momento determinado, esto dice es como la popularización de la liturgia, ¿no? Acá en el Vía Crucis la gente celebra popularmente lo que también celebra más puntual y concretamente en el culto divino. Es como una descentralización hacia la calle del culto. Y por eso a ese Vía Crucis él le daba bastante importancia, ¿no? En el sentido de que era, por decirlo de alguna manera, como un auto sacramental. La cruz en los barrios populares tiene un sentido muy profundo, ¿no? La cultura popular latinoamericana recibió el Evangelio a través de la Virgen y a través de la cruz, ¿no? Miramos al Padre que está en los cielos, miramos a la Madre
que sostiene a su Hijo y a todos los hijos en sus manos. Miramos nuestras muertes de adentro, las que solo nosotros conocemos. Miramos tantas muertes en el mundo. Y con el corazón todos unidos le pedimos al Espíritu Santo que venga y nos traiga la bendición. Se lo pedimos al Padre, se lo pedimos al Hijo. Como hay gente que realmente en las periferias, en las villas o en las periferias existenciales, como puede ser un hospital, ¿no? La gente lleva una cruz con mucha fuerza, con mucha paciencia, mucha fe. Pienso que también ahí es un lugar donde aprender, ¿no? El crucificado es solidario con lo que nos pasa, con las cruces que nosotros llevamos, ¿no? Con las cruces que nosotros vivimos. Mirando al crucificado se alivianan las cargas, ¿no? Eso está muy metido en el corazón del pueblo de Dios que vive en las villas. Y justamente el comentario que hizo, recuerdo, es ese, ¿no? Como en estas situaciones tan desfavorables, en pasillos en donde la vida se hace muy difícil, donde no te entra ni la ambulancia, ni la policía, ni nada, la gente construye su vida, va para adelante, sale a trabajar, los chicos van a estudiar, o sea, esa capacidad que el pobre tiene y que él visualizaba, al menos en el caso mío yo lo podía ver cuando él visitaba nuestra villa. Pensar, me dice, vos sabés que cuando era chico mi abuela me llevaba al Vía Crucis, ¿no? Y me decía, ahora está muerto. Dice, y mañana vive. Dice, y yo con eso creí en la resurrección, me dice, que era un chico chiquito, ¿no? Tanto que cuando lo eligieron papa, yo esto lo dije en el mismo Vía Crucis, y dije, bueno, en ese acto de fe en la resurrección está la fe hoy en día de toda la Iglesia. Porque de la confesión de fe del sucesor de Pedro en la resurrección depende la fe de toda la Iglesia que anuncia otra vez la resurrección de Cristo, como pasó con San Pedro en el momento inicial, ¿no? Jesús entra en paciencia. Y nosotros, ¿cómo nos impacientamos? ¿Con qué soberbia a veces pretendemos que se nos trate como justos, cuando al justo se lo trató como pecador? Entonces yo les propongo que esta semana miremos al Señor, a ese Señor de la paciencia, a ese Señor que me tuvo paciencia y me tiene paciencia y que todos los años me hace celebrar la Semana Santa y la Pascua y me espera hasta el otro año y me espera hasta el otro y me sigue esperando. Y esta noche le pedimos a Jesús, cada uno por sí mismo y por todos los que estamos aquí, Señor, que sienta el estupor del encuentro con vos, que no me enrede la vida en cuestiones secundarias, en que si esto, si aquello, si podré, si no podré, que sienta la alegría
y la admiración, el gozo, el estupor de saberte resucitado, vivo, al lado mío. Y esto no es una ficción. Yo imagino a los apóstoles, una vez que Jesús resucitó, no eran iguales que hasta ese momento, de que estaban con miedo, encerrados, temerosos, habían huido, lo habían abandonado. Bueno, todas las cosas que nosotros podemos experimentar en nuestra propia vida, en nuestra relación con Jesús. Bueno, me parece que la Pascua es el apóstol que ya recobró la confianza, la fuerza, se siente perdonado por Jesús y con muchas ganas de encarar la misión que Jesús le proponga. La vigilia pascual, que la presidía así él en la catedral, la preparaba bastante, primero porque preparaba lo que iba a decir, ¿no? Pero también él se preparaba espiritualmente. Si uno lo llamaba el sábado a la tarde, por ejemplo, el sábado santo a la tarde, él decía, estoy preparándome para celebrar la vigilia pascual, porque lo entendía como una renovación absoluta, y lo que es, ¿no? A nivel sacramental, a nivel espiritual de la vida de la Iglesia, ¿no? Llama la atención cómo el Evangelio que acabamos de escuchar describe el encuentro de Jesucristo victorioso con las mujeres. Nadie está quieto, todos están en movimiento, todos están en camino. Se habla de que las mujeres fueron, de que la tierra tiembla, que el ángel bajó del cielo, hizo rodar la piedra, los guardias tiemblan de espanto. Luego la invitación, Él irá a Galilea, que todos vayan a Galilea. Las mujeres con esa mezcla de temor y de alegría, es decir, con el corazón en movimiento, se alejan rápidamente y corren a dar la noticia. Lo ven a Jesús, se acercan a Él y le abrazan los pies. Movimiento de las mujeres hacia Cristo, movimiento de Cristo hacia ellas. En este movimiento se da el encuentro. Recuerdo una homilía del cardenal Bergoglio donde él destacaba el domingo de la vigilia de la resurrección, donde él destacaba, ¿no? la tarea apostólica, ¿no? de las mujeres, apóstoles de los apóstoles, ¿no? Aquellas que más fielmente cuidaron ese depósito de la fe, ¿no? Ese anuncio primero del Evangelio. ¿Cuántas veces tenemos necesidad de que la ternura maternal de María nos susurre, como preparando el camino, esta frase victoriosa y de profunda estrategia cristiana? Hijo, no busques entre los muertos al que está vivo. La gente en general habla de un Jesús vivo. Esa es un poco la vivencia de la gente. Yo creo que en la vida cotidiana está la otra realidad, que es el Cristo que lleva la cruz, ¿no? Porque es permanentemente estar hablando con gente que está atravesando una desgracia grande. Mucha gente tiene su familiar preso, algún adicto, una pérdida del trabajo. Me parece que son dos miradas que conviven permanentemente. Él tiene la capacidad de buscar esto, tal vez siguiendo un poquito el método ignaciano, ¿no? Es decir, hacer que aquellos episodios que se relataban del descubrimiento de la resurrección de Jesús, aquellos episodios fueran como trasladados a una vida normal, habitual, cotidiana, y así entonces trasladados a cada uno de nosotros. Aquellos hicieron esto en la vida cotidiana, se dieron cuenta de la resurrección de Jesús. También nosotros estamos viviendo la resurrección de Jesús aquí y tenemos que hacer lo mismo y de la misma forma que hacían ellos, por supuesto teniendo en cuenta la situación actual, ¿no? De la vida actual, en la vida cotidiana nuestra. Era un poco eso, ¿no? Es decir, esa vivencia profunda, activa de la fe, en donde también surgían los problemas de la esperanza, el problema de los miedos. ¿Qué nos atrae más? ¿La seguridad clausurada del sepulcro o esa alegre inseguridad del anuncio? ¿Dónde está nuestro corazón?
en la certeza que nos ofrecen las cosas muertas, sin futuro, o en esa alegría en esperanza de quien es portador de una noticia de vida? ¿Corremos en pos de la vida con la promesa de hallarla en esa Galilea del encuentro, o preferimos la coima existencial que nos asegura cualquier piedra que clausura y anula nuestro corazón? ¿Prefiero la tristeza o un simple contento paralizante? ¿O me animo a transitar la alegría, ese camino de alegría que nace del convencimiento de que mi Redentor vive? La gente pobre es activa, es protagonista y no es pasiva. Entonces, este vínculo que nosotros como cura Villeros teníamos, a él también le sintonizaba. Y creo que ahí estaba un poco, y sigue estando, el acento de él, ¿no? O sea, por eso cuando va a un lugar en donde otros países digan, les prometo esto, les está diciendo, ustedes pueden hacer mucho. Soy cristiano, voy a misa los domingos, pero ¿crees que Jesús está vivo en medio tuyo, en medio de tu familia, en tu vida? ¿Caminás junto al Señor vivo? Bueno, sí, claro, pero tapamos todo y seguimos caminando como si el Señor estuviera sepultado y con la piedra del sepulcro bien fija. Nosotros mostramos cómo la religión es la fuerza transformadora del pueblo. Y lo hemos mostrado cómo las capillas en las distintas villas de Capital Federal se transformaron en el lugar de encuentro, de oración y de transformación, porque a partir de ahí, en cada barrio fue por ahí diferente. Nosotros tuvimos la experiencia de KQP, y surgió las propuestas educativas, tanto de la parroquia como también de otros grupos que venían a la parroquia y como no tenían dónde asentarse, utilizaban la parroquia. Y creo que muchas de las transformaciones que hoy las villas de Capital tienen, que son positivas, la mayoría tienen que ver con una parroquia presente dentro del barrio. Él lo que buscaba mostrar era la frescura del descubrimiento del plan de salvación de aquellos personajes, o sea, de Pedro, de los apóstoles, de María Magdalena, que se encontraban con algo sorpresivo, que iban comprobando lo que decía la Escritura, los anuncios mismos que había hecho Jesús durante el tiempo que predicaba, y que era algo espontáneo, ¿no? Y esos miedos y esas esperanzas él también la iban poniendo de acuerdo a los miedos y las esperanzas que uno la puede mirar, digo, en el ámbito de la especificación en cada uno de los textos de esos días, ¿no? de la explicación que hacía de esos días. Tenía con la vigilia pascual una especie de predilección, digo, ¿no? San Pedro le decía a los primeros cristianos que estuvieran preparados para dar razón de su esperanza, que tuvieran ese coraje de decir, yo camino así porque espero que este Señor que está vivo caminando conmigo llegue a la plenitud de mi vida y de todo el mundo cuando venga por segunda vez. Yo camino así, me comporto así porque sé que el Señor vendrá y quiero que me encuentre velando, vigilando en la esperanza. La esperanza que se fundamenta en la memoria de la promesa de Jesús. Yo voy a resucitar y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creo eso. Es celebrar la fe, pero también es traer la propia tierra a esta tierra de aquí, digamos, ¿no? Y esa fe y esa cultura se transmite fuertemente también a los hijos y a los nietos. Vienen las devociones típicas de cada zona del barrio y después de la misa están las danzas típicas por ahí del Perú, de Paraguay. De modo sencillo se arma una celebración, una fiesta muy colorida, muy linda y que integra, ¿no? Que integra, que es lo importante. Hay una dirección ahora siendo Papa que es general, o sea, nosotros vemos que hay curas
de otras diócesis que realmente se sienten como muy llamados por la palabra de Francisco. Ha ayudado mucho el Hogar de Cristo en esta propuesta porque el Hogar de Cristo apunta a que el adicto es una persona que no la derivamos, es parte de nuestra comunidad. Entonces la parroquia se amplía, se ensancha, se hace mejor, se hace más cristiana. No lo que el Papa dice, el hospital de campaña, ¿no? Y creo que muchos curas hoy del interior están en las villas y aceptan esta propuesta del Hogar de Cristo. Eso ayudó muchísimo como un canal de participación y comunicación en esta propuesta de los curas de las villas y también de Bergoglio, ¿no? Que tu corazón arrugado, que ya prácticamente era una tumba, va a sentir, no, esa tumba fue testigo de alguien que resucitó para salvarte. Te vas a encontrar con Jesús vivo. Dejate reconciliar con Dios. Volvé al Señor con todo tu corazón. Dejate desarrugar el corazón y mira hacia arriba. El resto lo hace Él. Tené confianza. Si uno mira los documentos, las homilías, las alocuciones, aún las pequeñas alocuciones del Ángelus de cada domingo, podría verse tranquilamente en todo eso los mismos temas de la predicación del cardenal Bergoglio en Buenos Aires, con géneros literarios distintos a veces, porque un cardenal no hace exhortaciones apostólicas, pero sin embargo es lo mismo en conceptos que va llevando. A nosotros no nos suena nada, a veces ni siquiera novedoso. Suena novedoso que se ha dicho en la boca del Papa, pero no el sonido del concepto. Ese concepto a nosotros nos es cercano. Tanto que me acuerdo que el Papa me lo dijo mismo una vez, preguntándome sobre la Evangelium Gaudium. En Roma me dice, ¿cómo está el Evangelium Gaudium? La gente le gusta. Digo, sí, pero constata lo de siempre dicho, y con lo cual se pone contenta pensando que al mundo le llega aquello mismo que nosotros tanto habíamos adherido, casi, por usar una palabra mediática, como un modelo, ¿no? Es decir, los cardenales han querido que el modelo de Buenos Aires fuera llevado a la Iglesia Universal. Jesús pagó por mí y por vos, por vos, por vos, por vos, por vos. El poder y la fuerza salvadora de Jesús se encarnó y arraigó en gestos de bondad muy sencillos. Y la consolación consiste en cambiar su ceniza por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría y su abatimiento por el canto de la alabanza. Me voy a arrodillar delante de cada uno de ellos, expresando el deseo que Jesús quiere que tengamos en la Iglesia, de darnos a nosotros mismos. La vida es para darla, la vida es para ofrecerla, la vida es para hacer crecer a otros, para dar vida a otros, para acompañar a otros. La vida es así. ¿Qué nos atrae más? ¿La seguridad clausurada del sepulcro o esa alegre inseguridad del anuncio? Yo camino así, me comporto así, porque sé que el Señor vendrá. Yo voy a resucitar y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Clínica San Camilo, 56 años al servicio de la vida. Estamos abriendo escuelas donde antes no había. Generamos más de 4.700 nuevas vacantes para que cada vez más estudiantes desarrollen su talento acompañados por sus docentes. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Sanatorio Mater Dei. Comprometidos con la vida y al servicio de la dignidad humana. Pontificia Universidad Católica Argentina. Más de 50 carreras de grado y 160 carreras de posgrado. Podés informarte en www.uca.edu.ar. Instituto del Profesorado en Enfermería, Padre Luis Tesa.